Bueno, empezamos, chicos. Sí logran ver la diapositiva, ¿no? Bueno, buenas noches, doctores. Soy el doctor Alex Aguilar, profesor de patología de la Academia Gregor Mendel. Bueno, vamos a continuar, chicos. Ya esto es cierre casi de primera unidad. Los que ya han tenido oportunidad de revisar el sílabus se habrán dado cuenta que gran parte del temario, si es que han tenido oportunidad, la primera semana o la primera unidad, perdón, son temas base, ¿sí? Y muchos de ellos, como los que hemos dado últimamente, son inmuno. Ahora, lo que corresponde a las siguientes unidades son enfermedades. Entonces, a mí me importa que ustedes hayan entendido bien, tengan todo el sustento, ¿sí? O temas que posiblemente no vayan a leer luego. Eh, Porque para las patologías va a ser casi esquemas, esquemas y preguntas, esquemas y preguntas, esquemas y preguntas, ¿no? Como sabrán, y siempre les he comentado, las preguntas que les pongo son preguntas de sus bancos, ¿no? Entonces, se va a seguir manteniendo esa dinámica, ¿no? Y con el compromiso de que, haciendo el paralelo con sus clases virtuales que ya han empezado, se va, bueno, nos hemos agenciado desde antes, simplemente estamos haciendo digamos, un banco más detallado para poder desarrollarlo en el curso. ¿Sí, chicos? Entonces, el compromiso por parte de la academia, por parte mía también es, además del motivo principal, que es que aprendan, que ustedes estén capacitados en patología, ustedes manejen y conozcan el tema, es el banqueo, ¿no? Que a fin de cuentas va a ser su examen, ¿sí? Entonces, doctores, para la segunda vuelta, que es lo que nosotros hemos decidido llamarlo así, segunda vuelta, va a ser el banqueo como tal y los esquemas y cuadros resumen, ¿sí? Entonces, espero que siempre hayan tomado notita de lo que se decía en las clases previas, ¿ok? Y esta que sería una de las últimas de la primera vuelta, ¿sí? Empezamos, doctores. Inmunopatología ya lo hemos llevado. Sin embargo, hay una partecita por allí que cabe detallar, cabe hacer una consideración, que es hipersensibilidad. ¿Sí? No vamos a demorarnos mucho en esto, chicos, porque hipersensibilidad ustedes lo han llevado en inmuno. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo que es manejo de gráficos más que todo. El texto está en sus diapositivas, está en los libros, ¿sí? No va a ser ese el problema. La cosa es entender y por qué lo estamos llevando aquí. ¿Sí? Porque después de hipersensibilidad continúa un tema que es la reacción a los implantes. ¿Sí? El rechazo a los implantes. Y para eso hay que entender un poco de hipersensibilidad y también de inmunopatología. ¿Ok? Entonces empezamos. ¿Qué es la hipersensibilidad, doctores? La hipersensibilidad, vamos a separarlo en dos términos. La sensibilidad es la respuesta normal que puede tener el cuerpo frente a un estímulo. ¿Sí? La hipersensibilidad significa que sea sobrelevada. Simple. ¿Ok? Es una reacción inmune exacerbada o descontrolada, que hasta cierto punto puede generar una lesión, puede generar daño. Perfecto, doctores. Sigamos. Hay dos factores principales para que se desencadene la hipersensibilidad. El tipo de respuesta inmune. Para empezar, innata, una de ellas, ¿sí? La adaptativa, muy bien. Tenemos una respuesta celular, tenemos una respuesta humoral. Cada una de ellas va a condicionar un tipo de respuesta, ¿verdad? No es lo mismo que tengamos una reacción adversa a un medicamento mediada por anticuerpos que mediada por células. Es muy distinto. ¿Qué más, doctores? La naturaleza y localización de los antígenos. Claro, obviamente los efectos, los síntomas, van a depender de donde ocurre la reacción inmune. Asimismo, el desencadenante va a ser según dónde se localice el antígeno. No es lo mismo que presentes un antígeno que causa hipersensibilidad en el cerebro que en el riñón, que es el ejemplo más mencionado en sus libros. ¿Bien? Entonces, hay características comunes. ¿Bien? Una de ellas es la primera exposición. Puede estar presente o puede no, a eso me refiero. Estas tres características que son comunes, ustedes la van a ver más notorio en un tipo de hipersensibilidad que en otro. ¿Sí? No están en el mismo nivel en los cuatro tipos de hipersensibilidad. La primera exposición, que se conoce como sensibilización, siempre vamos a usar ese término, sensibilización. La segunda exposición, que es la activación de la reacción. Y finalmente la respuesta específica, muy bien, a un antígeno o desafortunadamente que ocurra una reacción cruzada. Bien, doctor, no le entiendo mucho eso. No te marees, no se mareen, doctores. Vamos a los tipos para que me entiendan. Hay cuatro tipos de hipersensibilidad. Yo sé que ya los conocen, doctores. Estoy muy seguro que ya los conocen. La primera es la hipersensibilidad mediada por IgE. Es la típica reacción anafiláctica, la alergia. ¿Sí? La anafilaxia. Bueno, anafilaxia. Estaba la L por aquí. Muy bien. Esta es la tipo 1, mediada por IgE. ¿Sí? Ese es uno de los nombres. Anafiláctica es otro. ¿Sí? ¿Muy bien, doctores? Y mediado por IgE, anafiláctica. La tipo 2, doctores,
es citotóxica, ¿sí? Es citotóxica, ese es uno de sus nombres. Citotóxica, doctor, me suena, claro, está mediada, por eso dice tipo de respuesta inmune, es un factor principal de la hipersensibilidad, porque no va a ser por aquí, su mecanismo va a ser por aquí, ¿sí? Citotóxica, muy bien. Ahora, también es mediada por IgG o IgM. IgG, IgM. Perfecto, doctores, sigamos. La tipo 3 es mediada por inmunocomplejos. ¿Qué son inmunocomplejos? Es la suma de un antígeno y un anticuerpo. Muy bien. Y la 4 es mediada por células, también llamada retardada. Ya, doctor, ya eso yo lo conozco. Muy bien. Perfecto, yo sé que lo conoces. Vamos al repaso. ¿Sí? Esto vamos a dejarlo. Esto era la idea de hacer la explicación más amplia, pero vamos al repaso, a los datitos que te van a preguntar. ¿Sí? La hipersensibilidad tipo 1, denominada anafiláctica, atópica, mediada por IgE, tiene su sustento, o inmediata, tiene su sustento ¿dónde, chicos? Una célula muy importante, ¿sí? Esa célula que liberaba histamina. ¿Cómo se llama esa célula, chicos? ¿Sí? ¿Alguien recuerda esa célula? ¿Nadie? Es el mastocito, ¿sí? Es el basófilo que ha migrado. Perfecto, doctor, el mastocito. Muy bien. Es el basófilo que ha migrado, que ha salido del intravascular. También llamada célula cebada, ¿sí? Célula cebada. Muy bien, chicos, son los nombres que ustedes tienen que conocer. Mastocito, bueno, el basófilo que ha migrado, y la célula cebada. Esos son los nombres. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos fases, doctores. Entonces, esas partecitas azules para hacer un esquema simple. ¿Sí? Cada diapositiva tiene un esquema más amplio. No era la idea para hacer, digamos, todo el tema, pero es un tema de inmuno que ustedes lo dominan. Si hay alguna pregunta, ya saben, chicos, lo escriben, no hay ningún problema. Entonces, este esquema que está en cada una de sus diapositivas va a ser un recontra mega resumen. Esta es la imagen. ¿Sí? ¿Qué implica la hipersensibilidad tipo 1? La presencia de un alergeno. ¿Sí, doctores? La presencia de un alergeno. ¿Un alergeno, doctor? ¿Cómo cuál? El polen, pues, chicos. El polen. ¿Sí? El polen es un alergeno altamente conocido. El polen tú estás respirando. Y muchos pacientes que sufren reacción anafiláctica están respirando una planta, una florcita, y les da una alergia. Empiezan a estornudar. Doctor, ¿eso es? Sí, eso es. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué ocurre? Te lo voy a hacer de un modo más fácil. Aquí estás tú, ¿sí? Estás por la calle, viene un alergeno, tú lo inhalas o entras en contacto con ese alergeno y se desencadena tu respuesta inmune. Doctor, ¿cómo se desencadena la respuesta inmune? Ah, ya, perfecto. Dos fases. La primera fase significa que este alergeno ingresa a tu organismo y se encuentra con ¿quién? Siempre, chicos, siempre, célula presentadora de antígeno. Muy bien. La célula presentadora de antígeno obviamente va a llevar a cabo su proceso de endocitosis, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que muestra? El epítope, ¿sí? Te lo estoy resumiendo porque esto ya lo sabes, ¿sí? No tengo que ponerte que libera interferón, interleucina, por aquí, por allá, porque ya lo sabes, ¿sí? Ya lo hemos visto, chicos. Entonces, lo que va a presentar es el epítope, ¿bien? Ese epítope, una vez que lo presenta, ¿a quién lo va a presentar? Al linfocito TH0. Entonces, ¿qué tienes aquí? Tienes a tu célula presentadora de antígeno, tienes a tu linfocito TH0. Es un alergeno, le dice. ¿Qué hago? Ya les he dicho, chicos, el TH0 puede convertirse en TH1, TH2, TH17. ¿En qué TH creen que se convierte esto, chicos? Vamos, doctora, ya lo hemos visto. Mastocito TH1, doctora. Muy bien, ¿quién más? ¿Todos apoyan a la doctora Mastocito TH1? ¿Doctores, todos? Doctores, doctoras, ¿qué tal? ¿Todos apoyan a la doctora con Mastocito TH1? Ya, vamos. Entonces, yo les dije, tres vías, TH1, ¿sí? TH2, TH17. Perfecto, doctor. TH2, TH2, doctora. ¿Por qué? El TH1 era para bacterias intracelulares, ¿sí? Muy bien, doctora, TH2, perfecto. Ojo, ojo, lo que ha dicho la doctora no significa que esté mal. ¿Se activa la TH1? Sí. Siempre, ustedes van a ver en sus libros porque, por lógica, el mecanismo inflamatorio tiene que activarse, ¿sí? Pero el predominio es TH2.
Porque el TH1 era para bacterias intracelulares, ¿verdad? El TH17, bacterias extracelulares y hongos. Y el TH2 era alergenos y parásitos. ¿Sí? Así, chicos, ¿eh? Vamos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que este TH0 se transforma en un TH2. Tienes tu TH2. Muy bien. Este TH2 obviamente libera interleucina 4. Los linfocitos T, ¿quién sigue? Sí, no se olviden, ¿ah? Célula presentadora al linfocito T y el linfocito T le presenta al linfocito B. Linfocito B. Muy bien, doctores. El linfocito B, cuando recibe interleucina 4, se activa y se transforma en plasmocito. Es una célula más grande, netamente agresiva. ¿Bien? Y libera anticuerpos. ¿Qué anticuerpos libera? ¿Cómo se llama esta hipersensibilidad? Mediada por IgE. Libera inmunoglobulina E. ¿Perfecto, doctores? Esta inmunoglobulina E va por allí por el camino y se une a la superficie del basófilo. Este es un basófilo. ¿Sí? Este es tu IgE, vamos a dibujar aquí. Este es tu IgE. Se une allí. Esta fase, que es la primera, es la fase de sensibilización. ¿Sí, doctoras? ¿Sí? Es la fase de sensibilización, perdón. Entonces, una vez que se sensibiliza el mastocito, significa que la IgE se ha unido. Primer momento. Segundo momento, doctores. Segundo. Otra vez estás paseando y entras en contacto con el mismo alergeno. Este alergeno, toda esta fase obviamente, la va a seguir generando, sí, doctores, la va a seguir generando. Por eso es que la respuesta alérgica se perpetúa, ¿sí? Todo va a continuar. No es que te detienen en una sola fase, te detienes en la primera fase. Muy bien, doctor. Entonces, esta es la fase sensibilizante y esta fase se llama desencadenante. Desencadena toda esa respuesta alérgica. ¿Por qué? Porque este alergeno, en primer lugar, repite todo esto. Pero en segundo lugar, se va por allí y se une, ¿sí? Se une la porción FAB, ¿sí? La porción FAB, ¿sí? De la IgE que está en la superficie del mastocito. Ya. Muchas gracias, perdón, mil disculpas, doctoras. Mil disculpas, sino que no estaba activado, claro. A ver. Perfecto, ya estamos todos. Mil disculpas, doctoras. Sigamos. Entonces, lo que pasa es que este alergeno, ¿sí? Lo que pasa es que este alergeno va a unirse a la porción FAB, ¿de dónde? A la porción FAB de la inmunoglobulina E. Entonces, una vez que se une a la porción FAB de la inmunoglobulina E, va a liberar todos los mediadores que va a generar la respuesta alérgica. ¿El que más vas a recordar? Histamina. ¿Es el único? No. ¿Cuáles más hay, doctor? Diversos, lo vamos a ver en el siguiente cuadrito. ¿Ya? Esa es una lista que tú tienes que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, estas dos fases, ya las sabes. La primera es la sensibilizante, que implica que la IgE se una, ¿sí? A la superficie del basófilo. ¿Sí? ¿Qué superficie? La FC. ¿Para qué? Para que la porción FAB sea la porción receptora en un segundo estímulo del mismo alergeno y va a liberar todos los mediadores. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las dos fases mencionadas. Una fase inmediata, ¿sí? Donde va a ocurrir una reacción cruzada por IgE en los mastocitos sensibilizados. Y va a haber una degranulación con liberación de histamina y triptasa. No son los únicos, como te digo. Estos son los ejemplos donde tú lo vas a ver. En un test. ¿Qué test? La prueba para alergenos. ¿Hay prueba para alergenos, doctor? Claro. Los pacientes asmáticos, bueno, asma bronquial, pacientes que son atópicos, ¿sí? Pacientes que son atópicos, si tú revisas, pon ahí prueba para alergenos o revisa una guía de asma si es que tienes oportunidad y acá tienen tu bracito con todos tus dedos y en tu superficie del bracito te ponen diversos alergenos y van midiendo el tamaño para ver cuál es la respuesta alérgica que tienes. ¿Sí? Esa es una forma, el kit de alergenos. ¿Sí? La anafilaxia. La anafilaxia posiblemente lo hayas oído con penicilina. Penicilina es un antibiótico que muchos son alérgicos. ¿Y qué te dicen? Oh, doctor, la penicilina me hace mal, me causa alergia, me desmayo. Ah, muy bien. ¿Qué más le preguntas a otro paciente? No, doctor, la penicilina me hace que me ponga pálido y me caigo, me desmayo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que una verdadera reacción de hipersensibilidad, chicos, te da síntomas propios de la hipersensibilidad. ¿Cuáles son? Perdón, ese es el mismo gráfico que les he hecho. ¿Sí? Aquí está, chicos. Y lo vamos a tratar de completar. Sino que traten de tomarle screen a esto, chicos. Es un resumen de todo lo que
para que ya no estén buscándolo en su libro, ¿sí? Muy bien. Una vez que se liberan todas las aminas, todos los componentes inflamatorios de una reacción alérgica, tú vas a tener síntomas muy marcados. Si alguna vez has tenido un paciente asmático, esos son los síntomas que siempre vas a recordar. Porque hay broncoconstricción, la falta de aire, ¿sí? Lo que la gente dice, le sirve el pecho, o el típico asmático que le sirve el pecho, que ya conoces. Hipermotilidad intestinal, ¿qué significa? Se promueve la motilidad de los intestinos, por eso hay esos crujidos, esos borborismos que se llaman. ¿Sí? Puede generar también diarrea en ciertos pacientes. La broncoconstricción, los sibilantes, ese silbido de pecho del asmático. Muy bien. ¿Qué más? La filtración vascular, que genera edema. Pero doctor, si genera edema, lo que hablamos en la clase de inflamación, ¿se hincha? Claro, se hincha. Pero ¿cuál es el problema? Que esta inflamación suele ocurrir, o donde tú la vas a ver y es más peligrosa, es en la vía respiratoria. Porque si tú tienes la vía respiratoria y esto se hincha o se edematiza, va a comprimir tu vía aérea y te va a faltar el aire, ¿sí? Entonces, todos los síntomas vienen por los mediadores. ¿Cuáles son los mediadores, doctores? Aquí tienes tu lista enorme. Histamina, serotonina. La histamina ya lo conoces, aumenta permeabilidad muscular y contracción de músculo liso. ¿Dónde hay músculo liso? En la vía respiratoria. Por eso es que te falta el aire. Muy bien. ¿Qué más, doctores? Factores activadores de plaquetas, también lo vemos. Prostaglandinas. Uno importante, y está en tu pregunta de banco, bradicinina, porque aumenta la permeabilidad vascular y hace contracción del músculo liso, lo mismo que la histamina. Muy bien. Perfecto, doctores. Entonces, estos son los alergenos que la mayoría conoce. Entonces, yo quiero que te acuerdes que la hipersensibilidad tipo 1, muy bien, es la típica alergia, es el típico paciente con asma, ¿sí? ¿Qué más quiero que te acuerdes? Es mediada por IgE. ¿Y con quién más trabaja? Con el mastocito, ¿sí? Esos son los datos más importantes que tú tienes que acordarte. La hipersensibilidad tipo 1 es la más fácil, chicos. Es la que yo estoy seguro que si no la estudies completo, la vas a entender rápidamente. Muy bien. Sigamos, doctores. Si hay una pregunta, ya saben, al chat, no hay problema. Sino que yo sé que ya han llevado inmuno, entonces la idea no es profundizar tanto la cantidad de preguntas que pueden tener. Tipo 2, doctores. Tipo 2O, citotóxica. Citotóxica. ¿Quién te acuerda tu citotóxica? ¿Cuáles son las citotóxicas? NK y CD8. ¿Aquí a quién hablamos? NK. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de NK, doctores, claro, muy bien, doctora, CD8. CD8. ¿CD8 dónde? ¿A qué pertenece CD8? ¿A la innata? ¿A la específica? ¿Sí? ¿A dónde pertenecen cada una? ¿A dónde pertenece el NK y a dónde pertenece el CD8, doctora? Vamos, yo quiero que lo ubiquen. Hemos hablado la vez pasada en inmunopatología. ¿Sí? Quiero que estén ubicados porque les van a mencionar a la innata, la innata. Muy bien, el NK la innata, perfecto. Y CD8 a la adaptativa. Muy bien, doctores. Genial. Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos una acción antígeno-anticuerpo de superficie. Doctor, pero eso es un inmunocomplejo. Tranquilo, tranquilo, no te desesperes. Yo sé que eso es un inmunocomplejo, ¿sí? Pero un inmunocomplejo, yo te voy haciendo la diferencia ahorita, es un antígeno suelto y un anticuerpo suelto. Quiero que me entiendas así. Mientras que la tipo 2 es un antígeno de superficie y un anticuerpo que se une. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas, ¿ok? Porque cualquiera de ustedes me va a decir, doctor, esto es un inmunocomplejo. Y tiene una definición correcta de antígeno-anticuerpo, pero la diferencia es cómo es. Estos son dos libres, para que me entiendas, y esto es el de superficie y el anticuerpo libre. Sigamos. ¿Qué pasa cuando un anticuerpo y un antígeno de superficie se unen? Hay destrucción celular, inflamación y disfunción celular. Doctor, no me dice nada con eso. Lo sé, no te preocupes, ahorita lo vemos. Estos son los ejemplos, ¿ya? Siempre para este lado van a ir los ejemplos en este tema. ¿Qué pasa? Todas las células que pueden interaccionar con un antígeno de superficie extraño, tú tienes una célula con un antígeno de superficie extraño, ¿sí? Muy bien. Tú lo vas a exponer en este caso a un cuerpo propio, ¿sí? A un anticuerpo propio. Quiero que lo entiendas así. No. A ver, vamos a ver. No hay nadie más en la lista, chicos. No aparece nadie más. Que intente otra vez a ver pararlo, porque no aparece. Si conoces a la persona que está intentando entrar, ¿por qué no aparece aquí, que está intentando ingresar? Sí, continuemos. Me avisan, ¿eh? Me avisan por favor, chicos, porque no sale como opción.
Sigamos. Entonces tenemos un antígeno extraño versus un anticuerpo propio. Ya, doctor, lo entiendo más o menos. Te pongo el ejemplo. Transfusiones sanguíneas. ¿Tú sabes cómo funciona una transfusión sanguínea o entiendes? ¿Sabes tu grupo sanguíneo? Chicos, ¿lo conocen? ¿Conocen su grupo sanguíneo? ¿Sí? Es el mejor ejemplo. Hipersensibilidad es con ejemplos, chicos, ¿sí? ¿Conocen su grupo sanguíneo? ¿Saben cómo funciona una transfusión? ¿Alguna vez han oído? Doctores, doctoras, ¿alguien? Vamos. ¿Alguien sabe cómo funciona una transfusión? Vamos, no me dejen en el aire, chicos. ¿Alguien sabe? Si no, pongan no también, chicos, para avanzar y darles el ejemplo. Ya. Claro, pongan, doctores. Yo prefiero que pongan para explicarles. O sea, yo voy a asumir que ustedes saben una transfusión por un concepto, ¿no? General. Perfecto. Perfecto, doctora. Así. Yo prefiero que me digan, no, no nos recordamos, porque es verdad, todos nos podemos olvidar esto. Es un repaso rápido nada más. Muy bien. Vamos a ver. Ya. Vamos a hacerlo aquí. De ahí lo vamos a borrar, chicos, porque no es el fin hablar de transfusión, pero lo vamos a usar. A ver, yo les pongo mi caso. Yo, por ejemplo, soy grupo B positivo. ¿Sí? Ese es mi tipo sanguíneo. Yo soy B positivo. ¿Qué significa? Que mi glóbulo rojo, en su superficie, tiene un antígeno, que es el antígeno B. Y positivo significa que yo tengo el antígeno D. ¿Sí? Ya para que vayan sabiendo. Lo han visto en inmuno, chicos. Estoy seguro. Lo han tenido que leer en inmuno. Entonces, el antígeno B en la superficie, chicos, implica ¿qué cosa? Que esto me va a diferenciar de otro grupo sanguíneo. ¿Por qué, doctor? Porque si yo me comparo con uno que es A positivo, vamos a hablar de los positivos, ¿eh? Para que no se confundan con los demás. Tiene en su superficie antígeno A. Si yo tengo un AB positivo, en su superficie tiene un A y tiene un B. Muy bien. Si yo tengo un O positivo, no tiene nada. Ya, doctor, hasta ahí, bien. Muy bien, hasta ahí bien. Yo creo que hasta ahí es lo más fácil de entender de esta parte. ¿Cuál es el problema? Que así como tú tienes un antígeno en tu superficie, tienes algo en la sangre. Tienes en el suero, tienes anticuerpos. Estos son antígenos y los que están en el suero son anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Si tienes el A, tu anticuerpo es el B. Si tienes AB, no hay anticuerpos. Si tienes el O, tienes anticuerpos A y anticuerpos B. Tienes el B, tienes anticuerpos A. Doctor, ¿por qué? ¿Por qué tengo el otro? Porque si tú expones, es como que un veneno y un antídoto, ¿ya? Si tú expones a una célula con antígeno B a su anticuerpo respectivo, se destruye. Tú expones a una célula B positiva a su antígeno B, a su anticuerpo B, perdón, se destruye, sufre hemólisis. Muy bien. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. En un paciente, en una reacción transfusional, y que está aquí, mira, reacción transfusional, ¿qué pasa? Tú a un paciente, esto es ley, les voy a explicar ahorita ya, vayan anotándolo si les gusta esta información. Si tú eres O positivo, le puedes donar un A. Si tú eres B positivo, B te puede donar un O y puedes donar a un AB. ¿Sí? Sigue la flechita. A ver, sí, ahora sí sale. Genial. Gracias, doctora. Muy bien. Sí, ya sale completo. Ya estamos todos. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si tú eres el grupo O? Tú le puedes donar a todo. Sigue la flechita, ¿ya? Este esquema es un esquema muy útil, ¿ya? Para toda tu vida. Si tú eres A, le donas a B, y si eres B, le donas a AB. ¿Sí? Hacia abajo. Apunta este esquema, no lo vas a encontrar así nada más. Un esquema ya propio de años. Muy bien. Si tienes A, también te donas a ti mismo. Si eres B, también a ti mismo. Y si eres O, a ti mismo. Si eres AB, a ti mismo. Muy bien. Perfecto. Este es un esquemita, chicos, ¿ok? Anótenlo, es muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente B positivo? En mi caso, por ejemplo, yo soy B positivo, que tengo anticuerpos A, obviamente, y ya pues sufre un accidente, y el único paciente es un paciente A. A de antígeno y anticuerpos B. Pues, anticuerpo A. Yo soy el receptor. Acuérdense estas palabritas porque lo vamos a ver al final, en la segunda parte de la clase. Yo soy el receptor al que le van a transfundir esa sangre. ¿Sí? Y él es el donante. ¿Sí? Perfecto, doctores. Entonces,
Ahí van a pasar un volumen determinado de sangre, un paquete globular, 450 mililitros de sangre de ese paciente. Muy bien, pasa un paquete completo. Entonces, ¿qué pasa? Me van a pasar a mi sangre, o sea, yo ahora en mi nuevo, si me sacan una muestra de sangre inmediata, yo voy a tener B, voy a tener A en menos concentración, obviamente, porque no me van a transfundir la misma cantidad que tengo. ¿Sí? Voy a tener anticuerpos A y anticuerpos B. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber hemólisis. ¿Sí? Y la hemólisis, chicos, no es nada más que una respuesta citotóxica. Por definición, chicos, citotóxico implica muerte celular. ¿Sí? Muerte celular. Ojo, vamos a usar muchos términos que ya lo hemos usado, ya lo hemos mencionado. Si hay muerte celular, doctores, y es citotóxico, yo les dije, hay dos células que trabajan aquí, NK, o sea, como citotóxicas, perdón, hay dos células citotóxicas, NK y CD8. Muy bien. A ver, cuando nosotros sufrimos una hipersensibilidad tipo 2, que es mediada por el NK, estamos hablando de una respuesta innata o una adaptativa. Vamos, doctores. Vamos, chicos. Acá van a conectar. Ni siquiera es necesario que lean su libro. Quiero que conecten con toda la información que saben. ¿Es innata o es adaptativa? Chicos, vamos. ¿Es innata o es adaptativa? Doctores, a ver. Es innata. Perfecto. Es innata. Es innata. Entonces, como es innata, doctores, es una respuesta rápida. Es una respuesta, además de que es rápida, no es específica. Por lo tanto, si no es específica, ni bien llega una partícula extraña como un anticuerpo B o un anticuerpo A, la destrucción va a ser inmediata. ¿Sí? Porque es una respuesta innata, mediada por el NK. ¿Sí, chicos? Perfecto. Entonces, ¿a quién tenemos acá? Destrucción celular. ¿De quién? De células opsonizadas por anticuerpos. ¿Qué les dije que es la opsonización? Están marcadas por anticuerpos. ¿Sí? ¿Dónde vemos esto? En la fagocitosis, chicos. Y la fagocitosis es innato. El NK es innato. Muy bien. Sigamos. En inflamación, cuando ustedes quieren activar el complemento, ¿sí? Todo es innato, chicos. ¿Ah? Yo quiero que acá se acuerden de su respuesta innata. Muy bien. El sistema de complemento tiene función de opsonización, fagocitosis. Es innato. ¿Qué más, chicos? Disfunción celular. Esto lo hablamos en miastenia gravis. Acá está, chicos, miastenia gravis. ¿Sí? En miastenia gravis, que es una enfermedad donde un anticuerpo, vamos a entenderlo así, donde un anticuerpo se une al receptor, ¿sí? Se une al receptor y bloquea la función de la célula. Hay un bloqueo. ¿Sí? Sí, no sé que es un poco complejo, chicos, porque son enfermedades que no conocen. ¿Sí? Pero la transfusión sanguínea es el ejemplo más simple para que ustedes puedan entender una hipersensibilidad tipo 2. ¿Muy bien? Este anticuerpo, ¿sí? Este anticuerpo anti-A, anti-B, se va a unir al glóbulo opuesto, ¿sí? Si es A al B, si es B al A, para activar una respuesta citotóxica. Muy bien, chicos. ¿Qué tenemos aquí? Estos son los ejemplos. Muy bien. Estos son todos los ejemplos de enfermedades, chicos. Si gusten, tómenle un screen, apunten. Son las enfermedades por hipersensibilidad tipo 2. ¿Qué ocurre? Tú tienes una célula aquí, una célula diana, tienes un Ig que va a estar unido a sus receptores, a sus antígenos de superficie celular, antígenos que van a marcar y van a ser el motivo por el cual se va a destruir. ¿Sí? ¿De quién hablamos, por ejemplo? Si este es un glóbulo, un eritrocito del grupo A positivo, acá en su superficie tiene un antígeno A positivo. Y este Ig, obviamente, ¿qué anticuerpo es? Es un A, es un anticuerpo A, para que se una a su antígeno A. Y se va a desarrollar un efecto citotóxico, chicos, ¿sí? ¿Sí me entienden, chicos? Sí, más o menos se entiende con la reacción transfusional cómo funciona. ¿Tienen una noción, una idea, chicos, de cómo funciona la reacción transfusional ahora? ¿Por qué no te transfunden de grupos diferentes? ¿O por qué no te transfunden un A a un B y un B a un A? Sí, chicos, se logró entender, porque es un poco, es amplio, en verdad. Si ustedes ven las enfermedades, es muy amplio. ¿Se lograron entender, chicos? Ya, perfecto. Cualquier cosita, en verdad, pongan, no hay ningún problema. Esto es, o sea, para los que ya hemos llevado, y ya hemos llevado lo que es medicina 1, medicina 2, todas las enfermedades, usualmente cometemos el error de ir directo, chicos, ¿sí? Muy bien. Entonces, tómale un screen a esta tablita. Esta tablita no la vas a encontrar así nada más. No es un libro muy conocido, ¿sí? Pero es un libro que
tiene un resumen bueno sobre enfermedades y estas que están en la hipersensibilidad tipo 2 están acá exactos con sus antígenos a los cuales van a ser atacados por el mecanismo por el que ocurre y la manifestación clínica. Muy bien, chicos, sigamos. La tipo 3 es la más fácil. La 1 y la 3 son las más fáciles, chicos, son las que más van a recordar. La 1 era la alérgica, acuérdate. La 2 era la reacción transfusional. La 3, ¿cuál era? Inmunocomplejos. Ah, doctor, lo que dijo hace instantes. ¿Pero qué te dije? Acá un inmunocomplejo es un antígeno libre y un anticuerpo libre. Esto es la 3. La 2, ¿qué era? Una célula con un antígeno en superficie y un anticuerpo libre. ¿Ves la diferencia? ¿Logras ver la diferencia? Porque si tú lees tu librito, dice antígeno anticuerpo, pero el otro dice antígeno de superficie más anticuerpo. Muy bien, esa es la diferencia, doctores. No te vayas a dejar engañar, ¿ok? Entonces tenemos un inmunocomplejo, la unión de un antígeno y un anticuerpo. ¿Qué pasa, chicos? Los antígenos anticuerpos, la forma más simple que me entiendas es con esta palabrita, precipitación. Precipitación. ¿Qué es precipitación, doctores? Creo que sí es un término conocido por ustedes, chicos. Tienes dos moléculas que por separadas en agua no se hunden, pero juntándose se hunden, precipitan, caen. ¿Sí? Tú tienes un vaso con azúcar, le das vuelta con una cucharita, el azúcar va a dar vueltas, pero una vez que deja esa fuerza centrífuga, va a precipitar y todo va a caer. Muy bien, doctores, sigamos. ¿Qué pasa aquí, doctores? A ver, acá hay una mejor imagen. Sí, acá hay una mejor imagen, pero doctores, a ver. Ya, sí, aquí mejor. Aquí hay un mejor esquema. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes o te inoculan un antígeno extraño, date cuenta, ya estoy hablando términos que tú tienes que ubicar, son aparentemente imperceptibles, pero tienes que entender que es un antígeno extraño, ¿sí? Es un antígeno extraño, muy bien. Vamos acá a exponerlo a un anticuerpo extraño, ¿sí? A un anticuerpo extraño, por el cual se va a formar un inmunocomplejo, ¿sí? Pero ¿qué inmunocomplejo? ¿De dónde se produce esa inmunoglobulina, doctor? ¿De dónde sale? Ah, estos antígenos también se asocian, o bueno, el mecanismo se asocia a la inmunidad innata, más precisamente al sistema del complemento, ¿sí? El sistema de complemento pertenece a la inmunidad innata y genera una reacción inmediata en la cual al antígeno se le va a unir anticuerpos, se le va a unir anticuerpos ya sea para fagocitar o solamente como opsonización. Muy bien. Entonces, una vez que se unen, la activación del complemento se hace más intensa y por lo tanto, chicos, esta activación del complemento con C3A, C5A, que ya lo hemos hablado, chicos, que son quimiotácticas, acuérdate, todas las A son quimiotácticas, ahí está, para que te acuerdes, quimiotácticas, ¿sí? Va a desencadenar el mecanismo inflamatorio que tú ya conoces. ¿Sí? Doctor, son términos que ya hemos hablado, sí, pues. O sea, por eso siempre les decía que tomen nota, chicos, porque en hipersensibilidad es un poquito pesado, ¿sí? Sobre todo porque las enfermedades son un poco desconocidas. Muy bien, sigamos. Entonces, una vez que hay una respuesta inflamatoria, vamos a tener todas las células que conoces, neutrófilos, mastocitos, así como hay mastocitos, vas a tener eosinófilos que van a migrar, ¿sí? Vas a tener todo ese componente celular. ¿Sí, chicos? ¿Cuál es el problema aquí? Que la respuesta inflamatoria es tan intensa, ¿sí? Vamos a hablar de los neutrófilos sobre todo, que van a precipitar, van a liberar sus enzimas líticas en el lugar donde han precipitado. Entonces, ¿de quién hablamos aquí, chicos? En hipersensibilidad tipo 3 hablamos de las vasculitis. ¿Sí? Vasculitis. Doctor, pero yo he visto que hablan del riñón. Claro, de la vasculitis a nivel renal. ¿Sí? No te dejes sorprender. ¿Qué pasa? Tú tienes un vaso sanguíneo en el cual tu antígeno anticuerpo ha precipitado. Imagínate qué pasa si en esta pared del vaso se desencadena una respuesta inflamatoria. Eso se llama vasculitis. ¿Sí, chicos? Es una respuesta innata. La hipersensibilidad tipo 3 se asocia a una respuesta innata. ¿En qué sentido? En que lo primero que se va a activar es el sistema de complemento. ¿Sí? El sistema de complemento va a ser responsable de toda la hipersensibilidad tipo 3. ¿Qué enfermedades tenemos aquí? Famoso lupus eritematoso sistémico. ¿Cuáles son los antígenos? Anti-DNA, el SMID, ¿sí? Y al mismo tiempo estos antígenos son los que tú ves aquí. Muy bien, son antígenos propios de la enfermedad.
Frente a estos antígenos, como no son específicos, ¿quién va a actuar? La innata. ¿Y dónde hay anticuerpos en la innata? En el complemento, la única forma. Muy bien. ¿Dónde más, chicos? Esto de acá posiblemente no lo conozcan mucho, pero es un tema que lo van a aprender rápido en clínicas. ¿Qué es la glomerulonefritis postestreptocócica? Doctor, qué nombre tan feo. Sí, pero después te vas a acordar muy simple. ¿Sí? Un síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Vas a conocer esos términos. ¿Qué pasa aquí? Este es un paciente que primero ha tenido faringitis. ¿Sí? Faringitis, una faringoamigdalitis aguda. ¿Sí? Una faringitis. Muy bien. Y que después de la faringitis ocasionada por una bacteria que tiene antígenos, ¿sí? Ha dejado una respuesta, ¿sí? Una respuesta ya guardada. ¿Por qué? Por los anticuerpos que se producen, ¿sí? Contra ese antígeno. Pero en un momento posterior, estos anticuerpos reaccionan contra antígenos propios del cuerpo, ¿sí? Y esos antígenos los encuentras a nivel glomerular, a nivel del riñón. ¿Sí? Entonces, son un antígeno extraño, hay producción del sistema del complemento, hay producción de anticuerpos, y esos anticuerpos quedan. Los anticuerpos de los linfocitos B son memoria, el complemento no es memoria. Muy bien. Y en un momento posterior, usualmente 2-4 semanas, se unen al glomérulo, a la membrana basal del glomérulo, y desencadenan una respuesta inflamatoria, nefritis. Y el glomérulo son vasos sanguíneos, una vasculitis. No deja de ser una vasculitis. La reacción de Arthur, incluso este es uno de los otros nombres de la hipersensibilidad tipo 3, porque es el ejemplo más común. Tú inoculas en un paciente, ¿sí? Antígenos, como en una vacuna, chicos, ¿sí? Inyectas proteínas, inyectas antígenos extraños y generas una respuesta inflamatoria. No tiene nada de difícil, chicos, la hipersensibilidad tipo 3 en la reacción de Arthur, ¿sí? Lo único que, por descarte, no es alérgica, ¿sí? Porque no te están inyectando un alergeno, no es citotóxica, porque no estás atacando células como los glóbulos rojos, ¿sí? Es un ejemplo. Simplemente estás exponiendo a un antígeno extraño a tu respuesta inmune. ¿Cuál es el problema? Que se exacerba, ¿sí? Porque tú, que te expongas a un antígeno extraño, vas a tener una respuesta inmune, sí, ¿verdad, chicos? O es una respuesta inmune normal. Pero ¿qué pasa? Que acá tú tienes una respuesta exagerada. Es lo único, chicos. Porque si a ti te inyectan, no sé, pues una sustancia nueva en tu cuerpo, una sustancia irritante, obvio, ¿no? Obvio, si te colocan, no sé, pues potasio endovenoso en concentraciones más altas, incluso con una vía no adecuada, te va a generar una reacción inflamatoria, ¿sí? Entonces, de extraño no tiene nada, chicos. Simplemente que es exacerbada. Muy bien. La enfermedad del suero también es que tú pasas anticuerpos a un paciente que no le corresponden. Casi como la transfusión sanguínea, pero la transfusión sanguínea tú pasas glóbulos rojos, no pasas el suero como tal. No estás buscando pasar anticuerpos. Pero ¿qué pasa con la enfermedad del suero? En lugar de glóbulos rojos, supongo que solamente te pasan los anticuerpos y te pasan los anticuerpos incorrectos. ¿Muy bien?